No fue solo una muerte, no fue solo el fin de un pontificado. Lo que ocurrió con el Papa Francisco va más allá de lo visible, y lo que se está revelando ahora podría cambiarlo todo. En las últimas horas de su vida, el Papa Francisco no pronunció grandes discursos, no buscó cámaras ni púlpitos, buscó silencio, pero ese silencio no era vacío, era denso, cargado, casi sagrado. Mientras las luces de la Casa Santa Marta permanecían tenues y el mundo comenzaba a intuir la inminencia de su partida, algo más profundo comenzaba a suceder. No era solo un hombre anciano cerrando su ciclo. Era, según algunos, el cumplimiento de algo anunciado hace siglos. Francisco cargaba en su interior una inquietud que no compartía con todos. Una pregunta que lo acompañó desde los primeros días de su pontificado. ¿Y si todo esto estuviera escrito? ¿Y si su propia vida fuera parte de una profecía ignorada? Sabía lo que decían los textos antiguos. Recordaba bien la controvertida lista de San Malaquías. Y aunque nunca habló de ello públicamente, en su mirada se notaba que esas palabras lo acompañaban. Pedro el Romano, el último papa, el que pastorearía en tiempos de gran tribulación. En sus últimos momentos, el papa no temía por sí mismo, temía por la Iglesia, temía por su rebaño, y quizás, muy en el fondo, sabía que su muerte no sería solo un final, sino una señal. Desde hace siglos, la Iglesia ha sido rodeada por susurros proféticos. Algunos los llaman supersticiones, otros advertencias celestiales, y entre todas ellas hay una que ha permanecido como una sombra persistente en los pasillos del Vaticano: la profecía de San Malaquías. Escrita en el siglo XII por el arzobispo irlandés Malaquías, esta lista misteriosa contiene 112 lemas en latín, cada uno supuestamente describiendo a un papa, desde Celestino II hasta el último. Ese último sería conocido como Pedro el Romano, quien reinaría durante una gran tribulación y cuya muerte marcaría el juicio final. Durante siglos, esta lista fue archivada, callada, ignorada, hasta que en 1595 fue publicada por el monje Arnold Wion, generando un debate que nunca se cerró completamente. Lo inquietante es que cada lema pareció coincidir de forma sorprendente con los pontificados que vinieron después. Nombres, escudos, eventos, todo parecía encajar. Y entonces llegó Francisco, el Papa número 112. ¿Es él el Pedro el Romano? ¿Un papa nacido en Argentina, pero de sangre italiana? ¿Un jesuita que pastoreó en un mundo convulsionado y dividido? Su nombre no es Pedro, pero su misión reflejaba exactamente lo que la profecía anticipaba. Y mientras los fieles lloraban su muerte, muchos se hacían la misma pregunta. ¿Y si no fue solo una coincidencia? ¿Y si la muerte de Francisco marcó el inicio de algo mucho más grande? Porque si la profecía era cierta, entonces no fue solo una vida. Fue un sacrificio anunciado. No fue un pontificado fácil. Tampoco fue cómodo. Desde los primeros días, Francisco caminó entre luces y espinas. Su elección ya rompía esquemas. El primer papa jesuita, el primer latinoamericano, el primero en elegir el nombre de Francisco, el santo de los pobres y la reforma. Pero con el símbolo vino también la cruz. El escándalo de abusos sexuales por parte del clero lo desgarró. La carta de 2018 sobre los crímenes en Pensilvania le quitó el sueño. Las víctimas, los encubrimientos, la desconfianza, todo eso se volvió peso sobre su alma. Francisco no negó el dolor, lo asumió, con lágrimas que no fueron públicas, pero sí profundas. Y no fue el único golpe. Cuando publicó Amoris Laetitias, tratando de abrir caminos de compasión para las familias, fue acusado de herejía. 45 teólogos y sacerdotes firmaron una carta, acusándolo de confundir a los fieles. Esas palabras le dolieron más que 1000 titulares. Las críticas se multiplicaron.
Desde sectores tradicionales lo llamaron traidor e incluso precursor del anticristo. Pero él no respondió con fuerza. Respondió con silencio, con oración, con la cruz. Y cada herida que cargaba lo fue transformando por dentro. No era un líder político, era un pastor herido, que amaba a una iglesia herida. Y quizá por eso, su sufrimiento no fue solo humano, fue profundamente espiritual. Como si desde el inicio hubiera aceptado su papel no solo como guía, sino como víctima silenciosa. ¿Fue esa su misión? ¿Llevar en sus hombros el peso de una iglesia rota? Y ofrecerlo como un sacrificio. Tal vez su muerte no fue el final. Tal vez fue el altar. Mientras las cámaras mostraban a un papa sonriente, dentro de la iglesia se gestaba un conflicto más profundo. Francisco, aunque amado por muchos, fue también blanco de una resistencia feroz. No venía del mundo exterior, venía de dentro, de pasillos oscuros, de voces con sotana, de corazones que nunca aceptaron su visión pastoral. El golpe más doloroso llegó de quien fuera su propio representante en Estados Unidos, el arzobispo Carlo María Viganò. En 2018 publicó una carta pública. Lo acusó de encubrir abusos, de ser negligente, de traicionar la confianza del pueblo de Dios. Le exigió la renuncia, en voz alta. Francisco guardó silencio, no porque no tuviera respuesta, sino porque comprendía que algunas guerras no se ganan con palabras. Se sostienen en la cruz. Ese silencio, sin embargo, hablaba por él. Un silencio denso, herido, cargado de oración. Los ataques aumentaron, desde medios conservadores, desde canales de YouTube, blogs y púlpitos. Le llamaron usurpador, le acusaron de herejía, de destruir la tradición. Y aún así, nunca abandonó su puesto. Como un centinela en la tormenta, Francisco seguía de pie. Pero ya no era solo un papa. Era una figura dividida entre dos mundos, el visible y el invisible. Muchos creyeron que estaba cayendo, pero en realidad estaba ascendiendo hacia un sacrificio más alto, porque en el silencio que lo envolvía, algo más se gestaba. ¿Estaba la iglesia lista para enfrentar la verdad? ¿O prefería seguir callando hasta que fuera demasiado tarde? En las noches más silenciosas, cuando el ruido del mundo se apagaba, Francisco se sumergía en una contemplación que iba más allá de lo teológico. Era un territorio sagrado, el de las profecías marianas. Fátima, Lourdes, La Salette y más recientemente, Medjugorje. Sabía que muchos dentro de la iglesia miraban con escepticismo estos fenómenos. Pero él no podía ignorar lo que sucedía en el alma del pueblo fiel. Mensajes que hablaban de oración urgente, de conversión profunda, de tiempos oscuros que se avecinaban. No eran cuentos para asustar, eran advertencias con rostro maternal. Las palabras de la Virgen, según los videntes de Medjugorje, eran claras y dolorosas. El mundo está al borde de una gran purificación. Oren, ayunen, regresen al amor. Francisco, desde su lecho, recordaba esas frases como quien escucha una campana que ya no puede ser silenciada. ¿Estaban conectadas esas profecías con su propio tiempo? ¿Con su propia muerte? A veces lo decía en voz baja. El cielo ya habló, solo falta que escuchemos. Veía cómo la creación gemía, terremotos, climas extremos, enfermedades que desafían a la ciencia. Y en todo eso, sentía el eco de las advertencias marianas. Francisco nunca buscó alimentar el miedo, pero sabía que el cielo no hablaba en vano. Y cada mensaje, cada aparición, cada lágrima de la madre era una súplica desesperada. Despierten. Tal vez, pensaba él, su propia muerte fuera parte de ese grito. En los días previos a su muerte, el Papa Francisco comenzó a hablar menos, pero sentía más. Y en ese silencio cargado de eternidad, empezó a comprender que no solo estaba muriendo un hombre, estaba muriendo una era. Recordaba con claridad lo que decían los mensajes de
Medjugorje. Una oscuridad envolvería la tierra durante 3 días. No serían simples sombras, sino la señal de un juicio inminente. Las profecías lo repetían. Catástrofes naturales, enfermedades sin control, el colapso de lo moral y lo espiritual. Todo sería permitido, no como castigo ciego, sino como una purificación necesaria. Y entonces surgía la pregunta más temida. ¿Estaba la humanidad lista? ¿Estaba la Iglesia despierta? Francisco sentía que el tiempo se agotaba, que la tierra clamaba, que los cielos ya no callaban. En su oración más íntima, pedía que el pueblo de Dios no se confundiera, porque cuando el juicio llegara, no tendría forma de castigo humano, sino de espejo. Cada alma vería su vida reflejada en la luz de la verdad. Cada acto, cada omisión, cada silencio cómplice. Pero incluso ahí, en medio del fuego espiritual, la misericordia seguiría viva, porque la purificación, aunque dolorosa, no venía a destruir, sino a salvar. Francisco comprendía que no vería el desenlace, pero su vida fue parte del anuncio, y su muerte tal vez fue la campana final que marcó el inicio del juicio. Ya no quedaban palabras. Su voz, frágil y susurrante, apenas lograba romper el silencio. Pero su alma seguía hablando, con Dios. En los últimos días, mientras su cuerpo se debilitaba, el Papa Francisco comenzó a orar como nunca antes. No pedía por sí mismo, no pedía alivio, ni milagros. Pedía por la humanidad entera. Cada súplica salía como un lamento desde lo más hondo de su corazón pastoral. Señor, no permitas que el mundo se pierda. Aún hay tiempo, aún hay corazones dispuestos a amar. Sabía que muchos no creían. Sabía que el miedo paralizaba, que el orgullo endurecía, pero también sabía que la gracia de Dios podía tocar incluso al más indiferente. Por eso, con sus últimas fuerzas, ofreció su vida como oración, como intercesión, como puente. Le dolía el alma al pensar en los jóvenes sin rumbo, en las familias divididas, en los pueblos en guerra. Pero sobre todo, le dolía una iglesia adormecida, cuando el cielo gritaba. A solas, frente al crucifijo de su habitación, repitió una y otra vez: «Ten misericordia, Señor, que tus hijos despierten, que el mundo regrese a ti antes que sea tarde». En esa oración silenciosa, Francisco selló su entrega total. No fue un lamento, fue una ofrenda. Y tal vez esa fue su misión final: interceder por todos, morir orando, partir amandos, porque si hubo sacrificio, no fue en vano. Fue por ti, por mí, por nosotros. Francisco no fue solo un papa, fue un pastor herido, un centinela en la noche, un corazón ofrecido al cielo. No buscó poder ni tronos. Eligió la cruz, eligió caminar con los últimos, sabiendo que el precio sería alto. Su muerte, lejos de ser solo un final biológico, fue un mensaje silencioso para toda la humanidad. Un eco de las profecías, una súplica viviente, un llamado urgente a despertar. Nos mostró que el amor no grita, pero resiste, que la verdad no siempre se impone, pero permanece. Hoy, el mundo entero lo recuerda, pero el cielo espera más que memoria, espera respuesta, porque si su vida fue una intercesión, tu vida puede ser una transformación. Y ahora te pregunto a ti, ¿escucharás el llamado? ¿Serás luz en esta oscuridad? Si estas palabras tocaron tu alma, deja un comentario que diga: «Estoy despierto». Queremos saber cuántos corazones aún están dispuestos a volver al principio. Y si no lo has hecho, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí no solo informamos, despertamos almas. Comparte este video con alguien que aún cree, porque la verdad no puede seguir en silencio y el tiempo ya no espera.